Y bueno, entre guaraní y castellano me quedaría con el guaraní Yopara, porque el guaraní tete no sabemos hablar. Poco o nada sabemos de eso. Pero tantas cosas lindas en guaraní se puede decir que al traducir en castellano no pasa nada. O del castellano al guaraní. Es otra cosa. Yo me siento muy cómodo en el tema del guaraní. Por ejemplo, decir, tomé una sandía roja. Y en guaraní decir, ha domingo betei sandía, puta jubu sirutuku asubera será ato. He etereingo. Inclusive algunos ahí, he caca. Se picó he cacata. El paraguayo siempre usa caca. No podés tampoco decir hace calor con materia fecal. Sí podés decir haku caca. Porque tenés haku tinini, haku bo, haku corozo, haku pepe, haku compu, haku de vicio, haku kirini guazú, haku de ñañemonguetain. Entonces el jacubó, ¿sabe qué es? El jacubó es después de tanto calor que hace, de la humedad después viene y sale así como eso que te penetra todo, que más te hace sudar. El pan ahí, el pan, el bollo, el pan ahí en el medio, al sacarle esa parte del medio, se queda caliente así, otisbó, pero la jacubó. Bueno, y después está Haku Kirini, quiere decir que no hay viento. Entonces hace un calor, realmente fuerte calor, que viene con todo. Haku Kirini Guazujis. Después Haku de vicio, ya demasiado hace calor. Haku Cacá es un modismo del paraguayo, no vaya. Haku Cacá. Haku Corozo. Y Corozo para la... Ahí vio pensado. Y así con el guaraní podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, le cuento un caso. Una señora le invita a su amiga a un local donde se acostumbran a encontrarse las personas a tomar un café o un té, donde también se realizan baby shower. Porque baby shower pues, es a nivel de lechuche. Hagamos un baby shower para la mujer que está esperando un hijo, se hace como despedida o bienvenido a la criatura que viene, baby shower. Esa es nuestra gente que era en la campaña 14, 15 y me baby shower, pico la yapota. No, hay baby shower. Entonces, ¿qué se toma en el baby shower? Se toma un té. Se toma el té, ¿por qué? Porque el té es así livianito, con unas galletitas. El té puede ser té ornament, té de tilo o té de boldo. Porque inclusive es bíblico tomar té. Dice en la Biblia, pronto vendrá Jesús, prepárate. Es tan importante todo esto que tomamos. Bueno, la amiga le invita, la anfitriona le invita a su amiga el té y le preguntan, ¿cómo las engües? ¿Qué tal está de dulce? Y le dice, ¿qué tal está de dulce? Y su amiga le dice, bien. Y ella medio no le cree, le dice, ¿segura para que está bien dulce? Sí, está bien dulce. Si hacemos en guaraní, es otra cosa. Le dice, epa, le dice. Y la otra le dice, y ella no le cree. Le dice,